11 de la mañana ya y minutos avanzados y ya estamos de regreso en Noticias al Día y saludamos la presencia de don Augusto Ramos Dolmos, como siempre un gusto tenerlo en Noticias al Día. Don Augusto, en líneas generales, ¿cómo va avanzando la inscripción del partido? Sí, como ves, los trabajadores del sector construcción civil organizados a nivel nacional en la FENATRAC, conjuntamente con otros gremios, ¿no? Otras federaciones de autoempleados, de los mercadillos, todo, hemos lanzado una propuesta para que los trabajadores, de alguna u otra forma, tengamos presencia en el tema político. Entonces hemos lanzado la inscripción del Partido de los Trabajadores, ¿no? Ya hemos comprado el kit, estamos en la recolección de firmas a nivel nacional, porque es la primera etapa. Compramos el kit, bueno, es en la OMPE. Ahora tenemos que juntar un aproximado de 480.000 firmas, ¿no?, válidas, para inscribirlo en el Jurado Nacional de Elecciones y participar ya como Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones del 2016. ¿no? Para el 2016. ¿Y no ha sido tentado ya por algunos partidos? Bueno, no, nosotros, en el caso nuestro, los trabajadores, si bien es cierto, estamos promoviendo, ¿no?, un nuevo partido político, no tenemos un problema radical contra los demás partidos, solo que conversamos con ellos, con todos los partidos hemos conversado. El tema es de que los partidos formales, que denominamos, como dicen, los partidos nacionales, formales, inscritos, que también se dice tradicionales, ya tienen ellos, primero, la cantidad de años, ¿no? Muchos ya tienen 40 años, otros tienen 80 años, hay toda una estructura ideológica, toda una costumbre partidaria, hay gente que está mucho tiempo en el partido, han participado también del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Entonces cuando viene un evento electoral, un poco que no hay la apertura o la intención de dar que puedan participar, por ejemplo, la juventud, por ejemplo, los trabajadores o trabajadores de diferentes sectores, ¿no? Está un poco cerrado el tema. Yo he conversado con los partidos políticos, con sectores de centro izquierda también, ¿no? Bueno, cada uno está haciendo sus proyectos, cada uno está tratando de avanzar para ver cómo se presentan en las elecciones del 2016. Entonces nosotros, los trabajadores, ¿no?, hombres y mujeres, y no solamente los obreros, ¿no?, estamos hablando de los trabajadores obreros, los técnicos, los profesionales, los que en cada evento electoral siempre vamos solamente a votar y elegir a ver al mal menor, ¿no? Exacto. Siempre decimos, bueno, pues al menos mal lo elegiremos, ¿no? Pero al final cobramos la factura, ¿no? Como el actual gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué es que en el Congreso de la República, por ejemplo, los trabajadores, hablo de obreros y técnicos, todo, no nos sentimos representados? El Congreso no actúa, no trabaja, no habla de la manera en que nosotros los trabajadores, digamos, tenemos un representante, ¿no? Claro. Está hablando por nosotros. ¿Cuánto te puede representar un empresario que está hoy día sentado en el Congreso a un trabajador del pueblo? Sí, no sentimos. Y yo creo que el sector construcción civil a nivel nacional, otros gremios y el pueblo en general, tampoco se siente identificado con el actual Congreso. No digo que todos sean malos, debe haber algunos congresistas con muy buena intención que quieran trabajar, ¿no? Pero no están en este Congreso hoy día. Definitivamente el Congreso no sintoniza con las inquietudes y las necesidades del pueblo, ¿no? Están en otra cosa. Y del Ejecutivo ni hablar, ¿no? Este gobierno fue una esperanza de la izquierda, fue una esperanza del pueblo, ¿no? Votó por algo diferente, pero al final hemos visto que no solo está haciendo más de lo mismo, sino que hay más inseguridad ciudadana, hay más violencia, más sicariato, más actos de corrupción y no sintoniza con el pueblo. O sea, ahora, nos sentimos representados también por el Ejecutivo. Y esto se ha visto reflejado en los últimos días cuando ha salido el premier a decir que el presidente está revisando esta ley de exoneración de las bonificaciones, de las gratificaciones, ¿no? Aquí queda demostrado nuevamente que el gobierno tiene un gran divorcio con el pueblo, porque ¿por qué nosotros tenemos que pagar los huecos del seguro? Los ¿Por forados. qué los trabajadores? Los forados que hay en el seguro. O sea, ha salido la gente del seguro, no es decir que por la culpa de los trabajadores, de que no vamos a aportar,
el seguro se va a caer. Claro, sin embargo, el Estado es uno de los principales deudores del seguro, ¿no? Estamos hablando, creo que, si no me equivoco, de 20.000 millones, ¿no? Sí. O sea, se habla de un montón de dinero que el Estado debe a salud. O sea, el Estado contra la misma institución, que es prácticamente, ¿cómo se llama?, en beneficio de Y quiere que de la nosotros gente, paguemos ¿no? esos forados. Esos forados que los trabajadores paguemos los platos rotos, ¿no? Por eso no sintoniza el Ejecutivo con las necesidades del pueblo. O sea, ellos actúan de una manera, pero nos sentimos agredidos nosotros, no nos sentimos reivindicados en nuestros derechos como trabajadores, como pobladores, ¿no? Y seguramente el sector técnico y profesional tampoco se siente reivindicado o que hablen por ellos. En ese sentido, la idea, por ejemplo, de lanzar el Partido de los Trabajadores es que estamos cansados ya, ¿no?, de ver lo mismo, más de lo mismo. Los partidos tradicionales se presentan siempre en cada evento electoral, ¿no? Nosotros hemos manifestado de que los trabajadores, ¿no?, lanzamos una propuesta. No quiere decir de que ya esta es la solución, ¿no?, pero queremos hacer algo diferente. O sea, los trabajadores estamos juntando firmas a nivel nacional para inscribir un partido nuevo, con rostros nuevos, ¿no? El Partido de los Trabajadores, ¿no? Ya vamos, ya más de 200.000 firmas juntadas, ¿no? Pensamos que sí vamos a llegar que nuestro objetivo es 1 millón de firmas. 1 millón. 1 millón, porque a veces te anulan un 30, 40, a veces hasta el 50%, ¿no? El objetivo es 1 millón, pero en el corto tiempo que tenemos ya tenemos más de 200.000 firmas, ¿no? Y la idea es hacer el llamado a la juventud. A mí me gustaría, por ejemplo, de que la juventud, que es una fuerza muy importante y que no tiene participación directa en el tema político, porque los partidos lo que tienen es una oficina de la juventud, pero una participación directa en el tema político no tienen presencia, ¿no? Entonces, más bien debería la juventud formar un partido de la juventud, En ¿no?, su recorrido, que los represente, en ¿no? su recorrido diario y semanal que hace por Lima y por los departamentos del país, ¿cuál es el principal pedido del trabajador nacional? Bueno, yo he caminado ya no solamente en Lima, en los conos de Lima, sino me he ido al Cusco, me he ido a Tacna, me he ido a la selva de la región Huánuco, ¿no? Y en realidad lo que los trabajadores y la población, bueno, ya no esperamos mucho de este gobierno, ¿no?, pero lo que quiere es un gobierno que gobierne, dicte normas, ¿no?, y actúe en beneficio de los trabajadores y de las grandes mayorías del pueblo, ¿no? Un gobierno que tenga una política preventiva, por ejemplo, de conflictos, ¿no? Porque el pueblo quiere eso, ¿no? No cuando estalle un conflicto, cuando ya no se pueda manejar algo, una mesa de diálogo, ¿no? La gente quiere que el gobierno converse, dialogue, antes de. Y yo no creo que ahorita ya tenga tiempo este gobierno, pero el pueblo quiere eso. Pero, un gobierno que dialogue, que siga ensuciándose los zapatos, como lo hizo en campaña, ya cuando está en el poder, ¿no? Como lo hemos dicho acá siempre, o sea, el gobierno espera que explote el problema, como lo que viene pasando en Tía María, que están hoy día iniciando un paro de 72 horas en toda la macrorregión. Estamos hablando de Arequipa, Tacna, Puno, todas estas zonas. Y una vez que el pueblo se levanta, el pueblo ya no lo puede sentar, como se dice. Claro, el gobierno ha demostrado una incapacidad total en el tema de prevención de conflictos. En la campaña habló, ¿no? Habló de las deficiencias de los gobiernos anteriores en el tema de la prevención de conflictos, ¿no?, de que debe ser un gobierno dialogante. Inclusive el tema del actual gobierno es que se está dando con un portazo en la cara frente al candidato y al presidente, ¿no?, porque ellos fueron con propuestas radicales. Y, por ejemplo, ellos dijeron, conga no va, ¿no?, agua sí, oro no, eso dijeron en la campaña. Entonces, cuando está haciendo lo contrario, ¿no?, obviamente el pueblo tiene que levantarse. La minería ha sido el talón de Aquiles de Ollantumala. Sí, yo creo que sí, porque tenemos el fracaso de Conga, ¿no?, y ahora el fracaso de Islay, ¿no? Y se viene también acá en el sur Chico, ¿no?, el paro también que está habiendo en este sector minero, ¿no? Entonces, su talón de Aquiles y un fracaso, pero un fracaso porque en realidad no ha tenido nunca un programa, un proyecto, ¿no?, un plan de trabajo
para atacar estos temas. ¿Cómo A mí me debió, parece que no... ¿Cómo debió actuar el gobierno? Prevenir. Por ejemplo, mira, ellos no consideran a los dirigentes. No sé si es su formación castrense la que lo empuja a esto, o la manipulación de la pareja, como dicen, ¿no? Que está en otras cosas, menos en lo que la gente desea, ¿no? Ahora, el tema minero, de repente, viéndolo desde otro punto de vista, antes de, conversando con la comunidad, bajando, explicándole las cosas buenas de repente de este sector, y la comunidad poco a poco entiende y dice, oye, ¿verdad, no? La minería con un buen programa ecológico sí puede ser rentable, ¿no? Pero no han conversado con la comunidad, no ha habido medidas preventivas, no ha habido diálogo con los dirigentes, porque creo que subestiman ellos a los dirigentes. Conversaron con la Souder, ¿no? Y dijeron, entramos, ¿no? Y si pararán pues 2 días y igual, ¿no? Avanzamos. Y se ha dado contra la pared, ¿no? Ahora, después ya cuando está el conflicto, comienzan a querer dialogar, ¿no? O sea, una mesa de diálogo, ya la cosa está... La cosa está que arde. Y esto el Estado debe tener los ejemplos de Europa, por ejemplo, o en Asia. Se explotan minas y no causan ningún daño al medio ambiente porque hoy día se está utilizando una maquinaria de punta que hace que el medio ambiente no sufra ningún daño. En esta última semana, en estos últimos días, tenemos el gran problema de Belaúnde del Ocio. Se ha fugado de Bolivia. Dicen que lo han secuestrado. Ayer ha hablado, dicen que lo han secuestrado, que se ha escapado, que está herido. Pero lo sorprendente acá es que Bolivia ha destituido a su ministro de Estado, ha destituido al jefe policial, ha destituido un montón de gente, tiene presos a los policías que custodiaban a Belaúnde, pero en el Perú nadie se ha manifestado. Sí, efectivamente, ¿no? Aquí el Ejecutivo simplemente no ha hecho nada. Los responsables de acá, desde el procurador, el ministro de Justicia, ¿no? Quienes están involucrados en el tema de resolver el caso de Belaúnde del Ocio, primero, que no han hecho nada desde un principio, han permitido que se fugue del país. Segundo, cuando estaba en Bolivia tampoco han tomado medidas para que o no se fugue o traerlo ya rápido acá al país, ¿no? Y eso que Bolivia le dejó las puertas abiertas al Perú. Les dio la propuesta, según las noticias que se ha visto, les dio la propuesta, de una vez ya retiren esto y pidan la expulsión, ¿no? Y lo ponemos en la frontera, dijeron. Y no lo hicieron, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuál es la lectura? La lectura es que este señor sabe demasiado, sabe mucho. No es para nadie, es un secreto que él ha sido pues prácticamente su jefe de campaña, ha sido la caja chica o grande de la campaña, ¿no? Él conoce cómo se han manejado los recursos en la campaña, conoce cómo se han estado manejando la licitación de los grandes proyectos en Lima y en provincia, o sea, conoce muchas cosas, está involucrado en el tema de la corrupción, porque para nadie es un secreto, amigo, tú sabes, de que los grandes proyectos y las grandes empresas dejan una coimisión, como dice un diezmo ahí, ¿no? El 10%. Entonces, este señor sabe mucho. Entonces, yo creo que al Ejecutivo no le convenía que él esté en el Perú y los fiscales le pregunten, los congresistas le pregunten y él comience a hablar. Ahí sí creo que se venía abajo. Pero acá también ha habido un mal actuar de esta comisión que se formó en el Congreso de Belaúnde del Ocio, porque han esperado sentados que Belaúnde venga cuando han debido ir a Bolivia, cuando han debido exigirle. O sea, nos estamos dando cuenta, don Augusto, que hoy día el Congreso de la República, que está sobre el presidente, ya no tiene ningún peso. Sí, o sea, ni el presidente ni el Congreso de la República ya tienen tanta relevancia en nuestro país como en otros gobiernos. Sí, porque por lo menos hubiera tomado medidas disciplinarias, ¿no? En el caso de Evo Morales, presidente de Bolivia, bueno, hubo un problema y se ha habido un acto de corrupción, una confabulación en esos mandos menores. Ya él destituyó al militar y sacó al ministro también, ¿no? Claro. Ya cambió al ministro, cambió al director de la policía, tomó medidas, por lo menos se ha disculpado, pero aparte de la disculpa, ha tomado medidas, ¿no? Y yo creo que sacar a un ministro, sacar a un policía de ese rango por el hecho de la fuga de Belaúnde del Ocio, bueno, por lo menos está actuando, ¿no? Acá nada, más bien al contrario. ¿Tú has visto cómo públicamente el presidente de la República le ha dado su confianza y su respaldo al ministro de ministro de Justicia, ¿no? O sea, algo está ocurriendo ahí. Y el ministro de Justicia ha viajado a Bolivia, ha ido a hacer un papelón, luego que se ha fugado. ¿Por qué no fue cuando estaba Belaúnde del Ocio?
¿Por qué no fue a sacarlo? Bolivia le dijo, no presente la figura de la extradición, sino la expulsión. No apelaron a la extradición y mandaron un cuadernillo que dio vergüenza, que Bolivia se rió de nosotros. Sí, pues. ¿No? Entonces le han dado la oportunidad hoy día a Belaúnde Locio de que haga. Y queda nuevamente abierto y esta herida que no sana de que Nadine Heredia ha estado coludida con Belaúnde Locio, de que estos 2.000 millones que se ha llevado en obras Belaúnde Locio no ha sido por gusto, sino que ha sido también apoyado por el gobierno. Claro, ningún civil puede hacer las cosas que él ha hecho sin tener el respaldo político. Si tiene el respaldo político de la parte de arriba, del más alto nivel del poder, entonces se mueve como pez en el agua, como dice, conversa, promete, saca expedientes, coloca expedientes, saca proyectos, negocia con las empresas, ¿no? Y ahí hay una comisión, ¿no? Entonces este señor se ha movido con el respaldo y la venia, pues, de los más altos niveles del poder, ¿no? O sea, están involucrados. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer Ollanta ahora? Bueno, el tema es que él se ha fugado de Bolivia, no sabemos dónde está. Si está en Bolivia bien escondido o está en otro lugar. Puede haber un país que de repente lo acoge y por falta de información puede pensar que es un perseguido político, ¿no? Y el tema es que se puede demorar meses, viene la campaña y pasó el tema, ¿no? Aunque bueno, de todas maneras el presidente y los ministros involucrados, Nadine misma, ¿no? Involucrada, aun cuando se vaya, igual van a ser investigados y de repente enjuiciados y sancionados, ¿no? Ella se presenta el viernes en el Congreso de la República de no Ojalá. mediar ningún inconveniente, pero el presidente está viendo la figura de que esto es una persecución política. Sí, pues no, eso el pueblo no lo cree, ¿no? En el sentido de Nadine, ¿no? Como que se le han, como dice, están fastidiando por un tema político, no, es que es realidad, ¿no? Martín Belaúnde estuvo acá. Martín Belaúnde se fugó del Perú. ¿Cómo lo hizo? ¿Con ayuda de quién? Martín Belaúnde se ha fugado de Bolivia, ¿no? O sea, son realidades, ¿no? Digo, Belaúnde Locio, ¿no? Son realidades, no hay ninguna invención, ¿no? O sea, que hay un acto de corrupción tremendo, ¿no? Aquí se reafirma nuevamente el dicho que dice los trabajadores al poder. Claro, nosotros en realidad también estamos cansados, ¿no? Por ejemplo, en este gobierno hay corrupción, no hay una política de Estado, un plan de trabajo para prevenir conflictos, no hay una comunión así con el pueblo, no vemos medidas en realidad donde el pueblo diga qué bien, qué buen gobierno, pero los anteriores gobiernos también tienen como dice, su rabito de paja, ¿no? También, o sea, ha habido actos de corrupción, también se han desintonizado del pueblo, ¿no? Sino que ahora son oposición todos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es el momento ya, por eso decimos, basta ya de tanta mentira, de tanto engaño, de falsas promesas, ¿no? Es la hora de que los trabajadores, el pueblo despierte y no estemos eligiendo al menor, comencemos a construir nuevas instituciones partidarias, ¿no? La democracia se basa, como dicen, en partidos bien estructurados, pero necesitamos nuevos partidos, nuevos rostros, nuevos líderes, trabajadores, técnicos, profesionales. Los que no están en la argolla de los partidos tradicionales necesitan una oportunidad. El Perú tiene buenos técnicos, tiene buenos profesionales también, pero sino que no tienen oportunidad, porque no es militante. Y se están yendo. Sí, pues se van del país, yendo, ¿no? Acá hay buenos técnicos, entonces yo creo que si nosotros vamos a continuar con esto de la recolección de firmas, ¿no? Con el apoyo de los trabajadores, del pueblo y la ayuda de Dios, bueno, conseguiremos el 1.000.000 de firmas. Si no, igual vamos a continuar, ¿no? Sí, pero si ya usted, lanzamos la idea. Si ya, usted ¿no? fuera presidente y entrara, ¿cuál sería el primer punto que usted atacaría? El tema de la corrupción. Nosotros decimos debe ser corrupción cero, ¿no? Claro. El tema de la corrupción, el tema del empleo, el trabajo. Porque, pero luchar contra la corrupción, o sea, va a ser bien difícil. Claro, pero hay un tema importante, mire, en la población económicamente activa estamos en 14 millones más o menos de peruanos, hombres y mujeres. Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha manifestado que casi un 15% son desocupados permanentes. Entonces hablamos de un país de 2 millones de desocupados, hombres y mujeres, entre 18 y 60 años, en desocupación permanente. ¿Cómo no vamos a decir, por ejemplo, una de las propuestas, ¿no? Tenemos que preocuparnos por el tema del empleo, o sea, el trabajo. Tenemos que
hacer todo un plan de trabajo, todo un plan de acción, toda una serie de ideas que tengamos que garantizarle trabajo a la gente, ¿no? A los trabajadores, ¿no? No solamente obreros, tú sabes, hay profesionales que también claro. que están desempleados, ¿no? O trabajan por temporadas. Por ejemplo, en el sector construcción, los administradores, los ingenieros, los arquitectos, no son estables tampoco. No solo los obreros, son eventuales. Claro, ellos también los contratan por obra, nada por más. obra, y cuando no hay obra no hay es chamba, más, ¿no? Conocemos algunos médicos que están haciendo otra labor, trabajando. Por ejemplo, hemos visto muchos jóvenes que están estudiando, que han estudiado computación, están vendiendo ropa en Gamarra. El trabajo no denigra, ¿no? Están taxiando. Pero no o están taxiando, pero Sí. no están ejerciendo. ¿Por qué? Porque el Estado no se ha preocupado en llenar estos vacíos de trabajo que necesita la gente. Sí, yo creo que un gobierno de los trabajadores tiene que preocuparse primero por eso, ¿no? Trabajo digno y también bien remunerado, ¿no? El tema de la corrupción sí es bien complicado, pero primero tiene que partir de arriba. Si el presidente de la República, el Consejo de Ministros, los mismos congresistas, ¿no?, que ingresen en el nuevo gobierno, que a partir del 2016 tienen una política de combatir la corrupción, o sea, no entran en la corrupción, porque los políticos lo que pasa es que prometen mucho, llegan al poder y se dedican a lo suyo, ¿no? Entonces, bolsillos. Cuando tú denuncias acto de corrupción, rebota en el director de la Policía Nacional, rebota con el ministro, todo el mundo se hace, porque todo el mundo está en otras cosas, menos en combatir la corrupción. Tiene que ser desde el presidente, ¿no? Por ejemplo, los que ingresan, ¿no?, tienen que tener su estado de cuentas bien chequeado, ¿no? Con cuánto están entrando y con cuánto salen, ¿no? Aun cuando hay bancos, como dice, que los pueden liberar, ¿no? Pero la corrupción es un cáncer. Como tú manifiestas, es bien complicado porque está de arriba para abajo y de abajo hacia arriba. Tú vas a una comisaría y seguramente ha sido, señor, quiero hacer una denuncia así, pues, pero tráete papel, ¿no? O para la gasolina el carro. ¿Cuántas denuncias ha habido de la misma comunidad que no han podido subir a las zonas altas, a los lugares donde ellos denuncian, porque le dicen, bueno, no hay para la gasolina, pero no hay personal, ¿no? Pero si pones algo se mueven rápido, ¿no? No, o sea, a veces tienes que, y soy testigo de esto, tienes que irte y llevártelo al policía en taxi, y de regreso tienes que darle para su taxi y para su gaseosa al policía. Ahora, hay una polémica bien grande que es de que Perú debería salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es la que nos tiene entrampados para poder actuar drásticamente contra la corrupción y actuar como Tailandia de repente, que Tailandia tenía, en un ejemplo, 5.000 presos en sus cárceles, entró un nuevo presidente y dejó solamente 50, porque a todos los barrió. Sí, pues es un tema bien complicado, ¿no? Porque si entra un presidente honesto, honrado, un gobierno entregado al pueblo, ¿no? Que no entre en temas de corrupción y quiera quedarse 30 años en el poder, no hay problema, ¿no? Porque va a dictar normas en bien de la comunidad y va a sancionar drásticamente a los corruptos, ¿no? Pero si entra un gobierno dictador, ¿no?, y corrupto, te sales de la Comisión Interamericana y no tienes a dónde acudir en el caso de que haya violación de los derechos humanos, ¿no?, o crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando no te hacen caso en tu país, acudes tú a los organismos internacionales, ¿no? Tiene su pro y su contra, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que... Yo creo que todo se basa en el hecho de que lleves un buen presidente y unos buenos ministros que se dediquen a trabajar. Claro, por ejemplo, ¿por qué es que... dos cosas, ¿no? ¿Por qué es que estallan los problemas sociales de un país? O sea, ¿por qué hay marchas? ¿Por qué hay paros? ¿Por qué se levanta Arequipa, se levanta Conga, ¿no? Porque hay un gobierno que no atiende a la comunidad, no conversa con la comunidad. ¿Y por qué surgirían, por ejemplo, movimientos guerrilleros también, subversivos? Claro. ¿No? Porque hay sectores que se van a radicalizar y van a optar por una salida equivocada, ¿no? Totalmente, yo no estoy de acuerdo, pero van a optar por eso, como una forma de enfrentarse al Estado, ¿no? Pero uno anula ese asunto si es que el gobierno, por ejemplo, lucha totalmente contra la corrupción, ¿no? Cero, transparente así, ¿no? Asume no para enriquecerse y ganarse los bolsillos, sino toma medidas para beneficiar al pueblo, a la comunidad, a los trabajadores, ¿no? Toma medidas preventivas de conversar con su pueblo permanentemente. Entonces no hay caldo de cultivo para que, se levanten los pueblos
sin ninguna razón, o haya dirigentes corruptos que quieran levantarle el pueblo para pedir qué, si el gobierno está cumpliendo, ¿no? Ahora, y actuar como Evo Morales, o sea, un error y chao, como le dijo al ministro y al jefe policial, aunque esto podría tener sus costos para él, pero no le interesó. Claro, y medidas también, tiene que haber medidas drásticas porque, por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana, todos saben y de repente la policía mismo conoce, ¿no? Dónde venden droga, por ejemplo. No, de repente no a nivel macro, que es más complejo. El problema, sí micro, ¿no? el problema es el medio, ¿no? Porque chapas a un ratero y se lo pelea la policía y se lo pelea el fiscal. O sea, te chapé con droga ya, hermano, son 4.000. Sí, pues. Antes que te pasen. ¿Por qué? Porque saben que va a venir el fiscal y el fiscal te va a pedir 6.000, 7.000 antes de que pases a la carceleta. Claro. Entonces, desde ahí está ya enquistada la corrupción en nuestro país. ¿Cuántas firmas faltan? Bueno, vamos por 230.000. Queremos llegar al 1.000.000 de firmas, todavía tenemos tiempo, ¿no? Estamos trabajando a nivel nacional. Las bases, por ejemplo, de la FENATRAC en Lima y en provincia están trabajando, ¿no?, en sus tiempos libres juntando firmas. Igual también las organizaciones que están participando de lo que te hablaba de la Federación de Autoempleados, ¿no? Claro. Que acá en Lima nomás son 15.000, mira, ¿no? O sea, los que se han buscado su propio trabajo, ¿no? Y que no tienen obviamente ningún beneficio social, ¿no? Y los sectores de los mercadillos, los mismos ambulantes, los mismos informales, el sector de algunas MIPES, ¿no? Entonces estamos trabajando, que es difícil, ¿no? Porque 1.000.000 de firmas no es sencillo, ¿no? Desde ahí nomás ya es un problema, ¿no? Pero no imposible. Pero no es imposible, tenemos que comenzar, tenemos que hacerlo. Si tenemos ideas, si queremos involucrar a otros sectores de trabajadores, bueno, tenemos que dar el primer paso, ya lo dimos. Ahora depende de los trabajadores, depende del pueblo que respalde esta iniciativa también, ¿no? Ahora, la gente que de repente diga, pucha, ya, yo quiero pertenecer a ese partido porque me ha convencido, ¿dónde puedo solicitar yo un kit para recolectar firmas? ¿Dónde pueden llamar? Por dos formas, ¿no? Porque tenemos en el segundo piso del local de la Federación, le hemos destinado para el trabajo político, ¿no? Eso está en la calle 12 de diciembre, 255, urbanización Vía Hiper, distrito de Comas, segundo piso. 12 de diciembre, ¿no? Calle 12 de diciembre, número 255, ¿no? Urbanización Vía Hiper, distrito de Comas. Y por las redes, o sea, hemos escaneado, porque se puede sacar copia del kit, hemos escaneado, lo hemos enviado por los correos, por el Face, ¿no? Por WhatsApp también, estamos aprendiendo también a manejar el WhatsApp, ¿no? Entonces pueden bajarlo también, ¿no? Pueden bajarlo, sacar copia, lo llenan y lo llevan al local y ya es una ficha más, ¿no? Entonces, pero la idea central es que no queremos más de lo mismo, bien, comencemos a hacer cosas nuevas, ¿no? Le hemos dado la iniciativa, como te digo, ahí me gustaría que los jóvenes también tomen una iniciativa, de repente otros sectores, ¿no? Pero si bien es cierto, la democracia se basa en partidos fortalecidos, como dicen, bien pues, pero los que están nos han decepcionado, entonces hay que hacer cosas nuevas. No se han modernizado. Sí, hay que hacer cosas nuevas. Así es. Don Augusto, hemos llegado al final de la entrevista, como siempre es un gusto tenerlo. Esperemos que muy pronto venga para decirnos que ya tiene el 1.000.000 de firmas y que ha sido inscrito el partido. Y sobre todo lo que la gente quiere y busca es un cambio. Lo que yo siempre digo, la gente tiene la oportunidad de elegir y votar, como decimos, por quien le dé la gana. Pero hay que saber votar y hay que saber elegir para después no tener pues estos casos de Tía María, los casos de Conga, los casos que se vienen de las azucareras, las marchas, las manifestaciones, el descontrol delincuencial que se ha dado en la última semana en Lima, ¿no?, por los sicarios, por los asesinos, y un descontrol por todos los políticos. Tenemos políticos sancionados por proxenetismo, por haber falseado sus hojas, por drogas, por haberle robado al Estado. Entonces, por cobrarle a sus propios trabajadores del por Congreso. Cobrarle a sus propios. Entonces estamos desesperados. ¿A quién vamos a ocurrir? Ya ni el Chapulín Colorado está porque ya murió. Ya murió. Sí, ¿no? pues. Entonces, efectivamente, hay que construir cosas nuevas. Tiene una tarea bien dura. Sí, nosotros estamos construyendo por eso el Partido de los Trabajadores, decimos trabajadores al poder,
pero vuelvo a repetir, no es un partido obrerista, porque trabajadores somos obreros, técnicos, profesionales, todos los que no han tenido ninguna oportunidad, porque los partidos tienen cerrado ya el tema partidario. Eva Perón lo llamaba los descamisados. Claro, ¿no? Entonces, en el Perú yo estoy convencido, así como me preocupo yo también por educar a mis hijos, ¿no? Hay gente que ha educado a sus hijos, ha sacado buenos técnicos, buenos administradores, buenos arquitectos, buenos abogados, buenos sociólogos, ¿no? Entonces, pero no tienen oportunidad, más bien quienes de repente no tienen la capacidad, pero sí la argolla política, vienen a ser ministros, viceministros, directores, y los buenos profesionales están haciendo la chamba de ellos, más bien, ellos firman nada más. Entonces hay que darle la oportunidad al que no tiene la argolla. Exacto. Y en el Partido de los Trabajadores, porque nosotros somos una organización nueva, van a tener oportunidad los que piensan en realidad que nunca van a poder demostrar su capacidad a ese nivel. Y yo creo que sí, aunque no tenga mucha experiencia política, un profesional honesto, honrado y técnicamente capaz puede hacer una buena labor. Así es. Muy bien, don Augusto, muchísimas gracias. Hemos estado con don Augusto Ramos, presidente de la FENATRAC, y que próximamente estará ya presentando su partido político para un cambio en el Perú. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Si Dios quiere conmigo, hasta mañana. Chao.